Hola, buenas noches. Esta noche de verano, hoy calurosa noche por cierto, tenemos con nosotros a los hermanos Marx en una de las obras maestras de su trilogía dorada, que ya saben ustedes que son Sopa de ganso, Una noche en la ópera y Un día en las carreras. A título de anécdota les puedo decir a ustedes que hace un año más o menos, el verano del 94, yo estaba en Boston, y allí en uno de los cines de la Universidad de Harvard, que si han visto ustedes con nosotros en Qué grande es el cine, la película de George Apley, El mundo de George Apley, sabrán que es el centro del universo. Bueno, pues allí se estaban dando un ciclo de comedias locas, películas de Howard Hawks, de Leo McCarey, etcétera, y entre ellas estaban dando estas tres películas de los hermanos Marx de las que he hablado antes. Tuve la posibilidad de entrar en la sala y evidentemente había una serie de personas que abarrotaban aquello que no paraban de reírse continuamente. Eso quiere decir que los hermanos Marx, casi 60 años después de que hicieran sus películas, siguen produciendo en todos nosotros un efecto, ya no diría yo de risa, sino como de libertad absoluta. Es uno de los fenómenos más sintomáticos que ha dado el cine prácticamente a lo largo de toda su historia. Para hablar hoy de los hermanos Marx está con nosotros un gran humorista, un gran director de cine, un gran director de televisión, como es Antonio Mercero. Anchón Mercero para los amigos. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes lo saben precisamente porque aquí, en esta casa de televisión española, Antonio Mercero ha hecho quizá las series de mayor éxito que ha habido nunca, empezando por Crónicas de un pueblo, siguiendo por Verano Azul, que se debe haber repuesto como una docena de veces, naturalmente Turno de oficio. Digamos que cuando se ha acercado al cine Mercero, por ejemplo con La guerra de papá, ha hecho una de las películas más taquilleras también de la historia. O sea, que es un hombre que tiene un don especial como los hermanos Marx para esto del espectáculo. Bueno, señor Mercero, ¿qué nos puede decir usted de los hermanos Marx? Ya me gustaría a mí tener ese don que tenían los hermanos Marx. ¿Lo tiene usted, don Antonio? Bueno, a mí es que hablar de los hermanos Marx es un placer, porque yo creo que son los cómicos geniales, los cómicos más geniales que ha dado el cine, ¿no? El cine. Yo recuerdo que yo creo que la primera película que vi de los hermanos Marx, que tenía yo 8 o 10 años, fue Los hermanos Marx en el oeste. ¿Más madera? Más madera, claro, con su famosa frase de más madera. Yo en La Sarte, en mi pueblo, no había cine, y entonces los domingos nos íbamos un grupo de chavales de 8 o 10 años, nos íbamos a un pueblo de al lado, andando 5 kilómetros o 6 kilómetros, se llama Añorga, y ahí veíamos las películas, ¿no? Y yo recuerdo en Añorga haber visto la primera película de los hermanos Marx que para mí, ¿no? Y que fueron unas carcajadas continuas, y efectivamente luego la vuelta, esa vuelta de los niños hablando de la película y recordando era preciosa porque recordábamos los gags y nos reíamos mucho, ¿no? Y después yo recuerdo también que en esa época pues vi muchas películas, de esas que llamamos películas de risa. Claro, pues yo me acuerdo que había visto de Cantinflas, de Bob Hope, de Danny Kaye, y un cómico que ya nadie habla de él y desapareció, que no sé si os acordáis, que se llama Sandrini, Luis Sandrini, el actor cómico argentino. Buda Boy, Lou Costello. Sí, bueno, pues yo me reía mucho con todos estos, pero luego, ¿qué ha pasado? Que esas películas, algunas de esas películas que yo me reí mucho, las he vuelto a ver años después, cuando ya uno es mayor, y ya no me he reído tanto, no me he reído tanto ya con Cantinflas reconociendo su talento, ni con Bob Hope, ni con Danny Kaye. En cambio, he seguido riéndome incluso más con los hermanos Marx. ¿Esto qué quiere decir? Que los hermanos Marx son en este momento los cómicos más modernos que existen en este momento en el mundo cinematográfico. Yo estoy seguro que en este momento Un día en las carreras es la película más vanguardista, humorísticamente hablando, que existe en este momento en el mundo cinematográfico. Yo estoy seguro que no hay ninguna comedia en este momento que venga de Hollywood o de Europa o que se haga aquí en España que tenga esta comicidad deslumbrante que tiene Un día en las carreras. Es decir, que yo pienso que son los cómicos en este momento más vanguardistas después de, como tú decías, después de 60 años, ¿no? Así que en este momento Un día en las carreras, después de 60 años, sigue siendo una comedia vigente, sigue siendo una comedia disparatada, anárquica, caótica, con ese caos maravilloso de los hermanos Marx. Y yo creo que que merece la pena este esfuerzo que habéis hecho de poner esta película porque es estar en la modernidad absoluta del humor con los hermanos Marx. Muy bien, bueno, solo me queda por decir que además desde hace 5 años estás teniendo éxito semana tras semana con una serie que se llama Farmacia de Guardia. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Está con nosotros también Juan Tebar. Hola Juan, buenas noches. Esto de Farmacia de Guardia era por si no lo sabían los espectadores. Sí, claro. Hoy como va la cosa de alegría. Bueno, dinos algo, tu visión personal. También yo creo que nos lleva mucho a la infancia, a muchos de nosotros, ¿no? Los hermanos Marx. Sí, bueno, a mí yo realmente los he disfrutado más de mayor. Claro. O sea, lo cual no quiere decir que no los disfrutara de pequeño, que sí los disfruté. Sí. Es verdad, es lo que yo quiero. Pero los he disfrutado mucho más de mayor, porque todo ese lado surrealista, rebelde, distorsionador y esas cosas, seguramente, no digo que no lo notara de pequeño, que seguro que lo notaba, pero lo he reconstruido y lo he entendido mejor después.
Y bueno, a mí me gustan más las otras dos de la trilogía que la que vamos a ver hoy, lo cual no quiere decir que esta esté mal, porque es que las otras son geniales. Me da Sopa de Ganso ya de Una noche en la ópera, una con Talbot y otra sin Talbot. Una Paramount. Pero a Groucho siempre ha dicho que el personaje que más le gustaba de todos los que hizo era era el dueño de las carreras, era Hackenbush. Vamos, no solo eso, sino que en muchas de las cartas que él escribió, que están recogidas en varios libros, se firmaba a veces Hackenbush. Aunque hay una anécdota que parece ser que ese personaje se iba a llamar Quackenbush, y por lo visto había un departamento en la metro, que debía haber departamentos para todo, de buscar en las guías, estas cosas de teléfono, y había alguien que se llamaba así, y salieron un montón de Quackenbush que podían haber protestado, y se lo cambiaron a Hackenbush. Lo que ya no sé es si investigaron si había Hackenbush. En cualquier caso, esta película yo creo que nos va a divertir porque promete risa, y seguro que la tiene, porque además Groucho decía que un Marx nunca ha roto su palabra, cuando hizo una promesa, salvo a un productor, a un casero o a una dama. Yo no estoy en ninguno de los tres casos, o sea que seguramente me reiré. Vosotros, salvo José Luis, creo que el único que está en uno de los tres casos es él. Bueno. No casero ni dama, pero el productor sí. Lo cual no quiere decir que no te ríes. Yo sí, porque además yo recuerdo, por ejemplo, aparte de que, como tú dices, de mayor, es verdad que recuperas la visión de los Marx de otra manera. Yo recuerdo de niño el camarote de una noche en la ópera, cuando ya llegaban y antes de reventar, que estaba Groucho y le estaban haciendo la manicura y decía: ¿cómo quiere usted las uñas? Y decía: cortas para que quepamos mejor. Bueno, pues me acuerdo que el cine Ibiza estalló, la gente se levantaba por los pasillos, ya no podía aguantar en las butacas. Señor Jiménez Rico, ¿usted dónde vio a los hermanos Marx por primera vez? Buenas noches, ¿en Burgos? Sí, señor. ¿En el Cordón? Obviamente, pues creo que fue en el cine Avenida de Burgos, y yo no recuerdo si fue esta película o fue quizás Sopa de Ganso. Yo lo que sí que me parece un acierto, en cierto modo, es el traer esta película a este ciclo, porque yo creo que esta película es muy representativa de lo que es el cine de los hermanos Marx. Porque Sopa de Ganso, que es un poco la película para muchos, entre otros yo, preferida de los hermanos Marx, yo reconozco que es una película que es tan de los hermanos Marx como de Leo Macarey. En cambio, esta película, Un día en las carreras, es la típica película de los hermanos Marx, con todas sus virtudes, todos sus aciertos, y también, si queremos, algunas de sus insuficiencias. En cambio, Sopa de Ganso es una película que a mí me parece que es quizás más redonda, porque es una película tan de los hermanos Marx como de Leo Macarey. Bueno, pues nada, vamos a ver Un día en las carreras. Espero que se van a reír ustedes y nosotros, y después vamos a hablar de muchas cosas de los hermanos Marx, porque claro, luego hay que empezar a ver que todo esto no era de casualidad, sino que, por ejemplo, para llegar al guión que vamos a ver ahora, que da paso a esta película, pues se hicieron nada menos que 16 guiones, y había gente de muchísimo talento, no solo los que aparecen, sino mucho más, y había una productora como Metro-Goldwyn-Mayer detrás, y sobre todo había un hombre como Talbot, que creo que fue el que dio la imagen de los hermanos Marx que nosotros tenemos ahora. Pero vamos a ver Un día en las carreras y luego charlamos con el profesor Hackenbush. Para centrar la película, digamos que Un día en las carreras es del año 1937, que fue un año, como todos ustedes saben, muy difícil para España. Fue un año que estábamos en plena guerra, y hay una noticia muy curiosa que tiene que ver con el cine y con los aficionados al cine. En la ciudad de Burgos, estupenda ciudad española, que tiene una de las más bonitas catedrales que hay en el mundo probablemente, y un paseo precioso también, el Espolón, por cierto, se llama, pues decidieron, en una especie de consejo de ministros, que se prohibieran todas las películas de aquellos actores que habían mostrado su simpatía por la República. Entre ellos estaban Charles Chaplin, Clark Gable, Barbara Stanwyck, en fin, prácticamente un porcentaje enorme de toda la nómina del cine de Hollywood. Digamos que es el año terrible del bombardeo de Guernica, donde es arrasada. Es el año que también arde el dirigible de Hindenburg. Muere Gershwin, el magnífico compositor de Un americano en París, Rapsodia Azul, Porgy and Bess, y también fallece Marconi, del que cada vez se está hablando más, porque ya Marconi ha pasado a ser, como todos ustedes saben, no solo una persona, sino una galaxia, la galaxia Marconi. También fallece Pierre de Coubertin, el hombre que pone en pie los primeros Juegos Olímpicos contemporáneos, Ravel, el compositor, y un inventor español como fue Juan de la Cierva. Y ya sin más, y olvidándonos de este año terrible para España, señor Jiménez Rico, por alusiones de Burgos, vamos a ver, empiece usted a hablar de los hermanos Marx. Bueno, pues yo creo que los hermanos Marx, yo creo que son los primeros cómicos realmente marxistas, parte de marxistas, del cine sonoro. Es decir, la tradición del cine cómico americano fue gloriosa, desde Massenet
hasta evidentemente Buster Keaton, Harry Landon, con su Chaplin, y los hermanos Marx irrumpen en el cine gracias al sonoro y con un humor muy especialmente sonoro, porque